Bueno, hermanos, damos gracias, Señor, por la maravilla que Él sigue haciendo con nosotros. A pesar de la cosa está muy mala en este mundo, sigue siendo Dios fiel, sigue siendo Dios soberano, sigue siendo Dios un Dios que ha planificado todo perfectamente y lo va a llevar a cabo eh, de acuerdo a sus propósitos y sus tiempos. Hoy día vamos a tocar un tema que hoy día comenzamos con esta nueva etapa de predicaciones que tienen que, vamos a estudiar un poco el pacto de los centros bíblicos o el pacto que tenemos cada uno de nosotros cuando nos incorporamos a una congregación, especialmente dentro de la Corporación Centro Bíblico. Se nos regala una hojita con 5 párrafos indicando el pacto. Entonces, jamás en todos estos años que hemos estado como iglesia, al menos yo en estos 10 años, nunca hemos escudriñado profundamente qué significa ese pacto. Así que con la gracia del Señor hoy día vamos a intentar poder hacerlo de una manera más cómoda, más abierta y que tiene especialmente o está relacionado especialmente con el nuevo nacimiento. Si usted recuerda ahí un poco, eh, viene y ahí está la primera parte, que es la que me toca a mí. Ahora voy a preguntar, porque yo quedo, ahora en estos momentos estoy sin verle a ustedes, así que si no sé si alguien se puede desmutear y poder decirme si me escucha, yo podré Se seguir escucha adelante. bien, se escucha bien, pastor, y también Ya, se ve bien. Fuerte y gracias claro. Sí, Patricia pastor. Romina, gracias don David. Ese es un extracto de la primera parte, porque son 5, el pacto de la Corporación Centro Bíblico consta de 5 párrafos. Este es el primer párrafo que me toca a mí y que lo he denominado también hoy día el nuevo nacimiento. Entonces dice el primer párrafo, se lo voy a leer para aquellos que no tienen o nunca han sabido de este pacto que firman los miembros cuando firman el libro, ¿no? Dice, habiendo nacido de nuevo por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo, y habiendo sido justificado sobre la base de su sangre derramada, y habiendo confesado nuestra fe ante los hombres, ahora en presencia de Dios y esta asamblea, solemnemente y gozosamente entramos en pacto los unos con los otros como un solo cuerpo en Cristo. Eso dice el primer párrafo de este pacto al respecto. Entonces, me llamó mucho la atención que este pacto parte diciendo habiendo nacido de nuevo por la gracia de Dios. Eso es lo que comienza diciendo esto. Ahora, por eso que quiero que yo voy a dar varios textos bíblicos. Evidentemente, este tema del nuevo nacimiento es un tema muy profundo que no se podrá desarrollar cabalmente en 45 o una hora de estudio. Requiere mucho más tiempo, pero trataré de poder explicarlo lo mejor posible para que podamos entender en qué consiste, según la Biblia, el nuevo nacimiento. Bueno, entonces, déjenme ver otra cosa acá. Ahí sí. Entonces ya tenemos el extracto y ahora, ¿cuál es estos 3 puntos vamos a tocar hoy día, por la gracia del Señor? El primer punto que vamos a tocar es que hay un desconocimiento muy grande en las congregaciones evangélicas acerca del nuevo nacimiento. Una muy mala interpretación. Y por eso, al haber una mala interpretación, entonces tenemos un evangelio tan decadente, tenemos personas que degradan el evangelio, lo deshonran, porque muchas veces podemos pensar que esas personas no son ni creyentes al respecto. Entonces, por eso es que es importante poder tomar nota de eso, de saber que hay una mala interpretación del nuevo nacimiento. Segundo, voy a explicar qué es el nuevo nacimiento, ¿cierto? Es bueno saberlo, eh, porque la verdad, si no lo tenemos claro, no podemos llevar tampoco el Evangelio a otros para que nazcan de nuevo tampoco.
Entonces necesitamos entender, la iglesia necesita entender cabalmente qué es el nuevo nacimiento. Y número 3, las muestras bíblicas del nuevo nacimiento basado en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Creo que el capítulo 6 de Romanos es el mejor exponente del Nuevo Testamento, donde toma, eso a mi parecer, tal vez otro hermano puede encontrar otro capítulo donde sea más exacto con lo que yo quiero apuntar del nuevo nacimiento, pero a mí me pareció, después de haberlo leído pero muchas veces, el capítulo 6, me pareció muy bien llevarlo a cabo para poder buscar las muestras bíblicas del nuevo nacimiento en la vida de los creyentes. Y por último, la conclusión al respecto. Entonces, esos son los 3 puntos o los 4 que vamos a poder tocar hoy día. Bueno, hermanos, cuando hablamos de nuevo nacimiento, se nos puede venir a la mente una serie de conceptos teológicos y tal vez muchas preguntas como las que hay algunas ahí. ¿Cómo saber cuándo uno es salvo? También pues, se nos puede venir, ahora hay una serie de preguntas más, ¿no? ¿Qué evidencias debe mostrar aquel que ha nacido de nuevo? Y por último, esta última pregunta es, ¿son todos los que asisten a una congregación salvos y por ende nacidos de nuevo? Hermano, usted podrá tener tal vez algunos antecedentes de otras congregaciones, esa famosa ceremonia que hacen cuando el expositor predica el evangelio, ¿no? Y hace levantar las manos a las personas o los hace pasar adelante y les pregunta en el momento si si desean ser salvos y la persona dice que sí y ya desde ese momento ya es salvo. Otras simplemente les hacen levantar las manos y con eso ya está listo. U otros les hacen hacer la oración del arrepentimiento y ya con eso estamos listos y después los dejamos votados prácticamente a esas personas y esas personas podrán creer que son creyentes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estos temas. ¿Qué significa este tema? Entender muy bien, ¿cierto? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Y entender también que hay una muy mala información, como dije, en las congregaciones cristianas sobre este nuevo nacimiento. Ahora, le voy a comentar, esto se lo comentaba la hermana Edith cuando íbamos en el auto con Gabriela la semana, y me recuerda el pastor Alejandro Pelufo, una vez nos contó, él es un pastor de allá de Argentina, nos comentaba que iba en su auto con otro pastor pentecostal, y el pastor Pelufo, él es él es de Centro Bíblico, pastor Pelufo, y él iba allá en Argentina con otro pastor en el auto, y el pastor Alejandro se baja al servicentro, y el pastor pentecostal queda en el auto. Entonces el pastor creo que compra algo muy rápido y vuelve, y cuando vuelve ve al pastor, este pentecostal, hablando con un señor que era dueño de un tractor, y lo tenía arrodillado ya el pastor en el suelo. Y cuando terminó, bueno, se subió el pastor al auto, se fueron los dos en la carretera y el pastor Alejandro le pregunta, ¿qué estabas haciendo? Y este pastor pentecostal le dice, llevé a una persona al Señor. Y el pastor Pelufo dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste eso? Me demoré 3 minutos y ya estabas llevando a una persona a los pies de Jesucristo. Entonces el pastor Pelufo iba conversando con él en auto y le decía, ¿tú le explicaste a esa persona que era cautivo de pecado? ¿Le explicaste cabalmente qué era y en qué consistía el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Le explicaste por un momento qué es la soberanía de Dios en escogernos? ¿Le explicaste a este hombre en qué consiste la gracia de Dios? La justificación, la adopción, la regeneración. ¿Le explicaste eso? No. Le dije que Dios lo amaba y él cayó al suelo y dijo que era cristiano. ¿Le tomaste algún número de teléfono para después seguir algún tipo de consejería? No. Entonces, muchas veces, hermanos, podemos caer en eso, que podemos simplemente, usted sabe, yo tengo una vasta experiencia en el tema de las cárceles, y allá en el tema de las cárceles, muchas personas que tienen ese ministerio simplemente van por las celdas y saben lo único que le dicen a los presos
confía en el Señor te ama y algún día te va a sacar de acá. Eso es todo lo que le dice. Y uno llega a la conclusión de que muchas de esas personas creen que son salvos, porque cantan, porque oran, porque tal vez se saben la escritura de memoria, pero no ha habido un cambio genuino en ellos con el poder del Evangelio. Por lo tanto, esto cuando hablamos entonces de nuevo nacimiento, se nos viene a estas preguntas a la mente: ¿cómo saber cuándo uno es salvo? ¿Qué evidencia debe mostrar aquel que ha nacido de nuevo? ¿Y son todos los que asisten a una congregación salvos? Entonces, esas preguntas, hermanos, tenemos que verlas hoy día. Tal vez, hermano, muchos cristianos, déjeme, si alguien me puede ayudar a aceptar hermanos a la sala para no estar haciéndolo yo, se lo agradecería. Ahí acepté a la hermana Mónica, pero si alguien pudiera hacer ese trabajo, se lo agradecería para no distraerme. Tal vez, hermano, muchos cristianos creen que lo son porque han hecho la oración del arrepentimiento. Puede ser. Por ende, entonces, son cristianos, y aquí hay algo importante, hermano, creen que por levantar la mano o hacer la oración, ya creen que son cristianos, pero no importa el cómo conduzcan su vida o sus vidas delante de Dios y de las Escrituras. Pueden vivir vidas desastrosas, llenas de pecado, pero dice somos salvos, porque el pastor o un hermano me dijo que hiciera la oración y con eso yo soy salvo y listo, y se acabó el problema. Entonces, por eso es que muchos cristianos, abro comillas, creen que son cristianos porque hicieron esta oración o pasaron adelante o porque simplemente le dijeron que Dios le amaba. Entonces, por ende, ellos creen ya que son salvos, no importando el cómo conduzcan su vida en la semana con el Señor, con la Biblia al respecto. Muchos hay también que aceptan los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz, pero muy pocos están dispuestos a seguirle bajo las condiciones que impone el maestro. Y ahí es donde nos encontramos en estas dos situaciones. Muchos dicen, sí, yo acepté a Jesucristo, pero no estoy dispuesto a aceptar o a seguir las condiciones que Él exige al respecto. Por eso que en estos dos bandos, valga la palabra, ¿no? Con cuidado, me permite poder guiarme en personas que han malinterpretado el nuevo nacimiento y creen que, como dije, son salvos por levantar las manos, pero no han sido convictos realmente del arrepentimiento, y muchos simplemente solo tienen, ¿cierto?, una amargura en su corazón o tienen remordimiento, que es muy diferente al arrepentimiento. Y por otros, hay muchos que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz, pero no están dispuestos a poder entregar su vida por el Maestro. Si usted revisa ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 62, Lucas explica unas palabras que dijo Jesús. Y Jesús dijo lo siguiente: ninguno que poniendo las manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso lo dijo Jesús. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, cuando una persona es nacida de nuevo, debe tener muestras claras en su vida, en su testimonio, en su amor para con el Señor, de que es nacido de nuevo. Entonces, ¿y qué, hermanos, también poder decirles de tomar la decisión de seguir a Jesús sin importar las consecuencias? Es como aquella mujer que le dijo, ¿cierto?, a su suegro: te seguiré donde quieras. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, etcétera, etcétera. Es como le hacemos tal vez el compromiso, ¿no?, a los matrimonios cuando se casan: yo te seguiré donde tú vayas, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a ir donde tú vayas, yo te voy a seguir. Bueno, ese es uno de los mandatos del Señor, de tomar el arado y seguirlo a Él como muestra. En el Evangelio de Juan, no es necesario que lo busque, pero se pueden recordar ustedes, en el capítulo 6 especialmente, muchas personas, al ver los milagros de Jesús, siguieron a Jesús, y yo le llamo ese seguimiento por los panes y por los peces.
Cuando veían a Jesús haciendo milagros y los alimentaba y les llenaba sus estómagos, Él era el Señor, era el Maestro, era lo que Dios les había mandado, pero esa gente no estaba interesada en poder abrir, en el poder recibir el Evangelio y poder estar consciente de que son pecadores y que Jesucristo había venido a ese mundo a salvarlo a ellos. Y por eso que en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 66, cuando ya Jesús deja de hacer milagros, muchos de sus discípulos, es decir, muchos de sus seguidores, echaron pie atrás, ya no le siguieron más. Entonces, hermano, una pregunta más que quiero mencionarles. ¿Hemos tenido que pagar algún costo por seguir al Maestro? Porque si estamos pagando costos por seguir al Maestro, es un buen indicio para decir, sí, yo soy nacido de nuevo, soy su hijo, y estoy sufriendo muchas veces por el Evangelio. Estoy peleando con el pecado todos los días. Estoy peleando con mis tentaciones, con mi propio corazón, con mi propia vida, con mi propio carácter. Por lo tanto, me estoy esforzando para que Dios pueda trabajar también en mi corazón, porque el que yo coloque, ¿cierto?, mi corazón a la luz de la Escritura es un trabajo conjunto con Dios. Dios no lo va a hacer solo. Dios lo que va a hacer es, me va a decir a mí, bueno, ¿y dónde está tu parte? Es como aquel hombre, recuerda usted, cuando dice que si tu ojo te es ocasión de pecar, bueno, sácalo, sácalo. Si tu mano te es, y tu mano, y recuerde, el Señor usa la palabra tu mano derecha y tu ojo derecho, dando a entender que la mano derecha en aquel entonces era la mano de mayor importancia para el trabajo. Por lo tanto, Jesús está diciendo, si te enfrentas a eso, bueno, haz tu trabajo y yo haré el mío, dice Dios. Entonces, eso es lo que dice grandes multitudes. En Lucas, en el capítulo 14, en versículo 25 al versículo 27, dice lo siguiente en relación a estas grandes multitudes, iban con Jesús y volviéndose Jesús les dice a estas multitudes. Y mire lo que le dice Jesús ahí en Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 27. Si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Evidentemente, la primera parte del texto no se usa la palabra aborrecer, significa amar menos. Entonces Jesús está diciendo, si tú amas menos a padre, a madre, y amas menos y me amas más a mí, bueno, entonces puedes ser mi discípulo. Te invito a sufrir como yo. Y Jesús dijo en algún momento que las aves tenían ciertos nidos, las zorras tenían cuevas, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, eso es lo que Pedro en algún momento le criticó al Señor. Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué hemos recibido? Entonces uno cuando piensa en un día de descanso, cuando Jesús iba atravesando, ¿cierto? Los plantados, dice que un día tuvo hambre y se sentó con sus discípulos a comer espigas. Y aún a comer espigas con las manos sucias. En un momento determinado Jesús llevó a los suyos y no tenían dinero para poder pagar el peaje para pasar a otro lugar, una vida de miserias. Entonces la pregunta es, los que hemos nacido de nuevo, ¿en algún momento de nuestra vida cristiana hemos pagado el costo de seguirlo? Porque eso sería una buena muestra, ¿no? De poder seguir al Maestro. Entonces bueno, sigamos. Entonces aquí hay, hermanos, una mala interpretación del nuevo nacimiento. Hay un hombre en la Biblia que no entendió las palabras de Jesús acerca del nuevo nacimiento. Usted ya sabe a qué me refiero, ¿no? A Nicodemo. En el relato de Juan, ¿cierto? De Juan en el capítulo 3, Jesús entabla un diálogo con un maestro fariseo en torno a este punto. Hermanos, bueno, según Nicodemo dijo, pensó al respecto lo que no era. Entonces, según el Evangelio de Juan,
Jesús le habla de la necesidad de un nuevo nacimiento. Es decir, esta palabra nuevo nacimiento significa nacer de arriba o nacer desde arriba, que es el término anotem. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3, en el versículo 3 al 5. El término de arriba puede significar dos cosas, o de arriba, o también significa desde arriba hacia abajo, este nuevo nacimiento. Por eso es que Jesús le estaba diciendo a este hombre, necesitas nacer de arriba. Nicodemo pensó que la frase significaba literalmente nacer de nuevo. Eso entendió Nicodemo, y Nicodemo estaba equivocado. Juan lo aclara, Nicodemo entendió mal el sentido de las palabras de Jesús. Según Jesús, Nicodemo debe nacer de lo alto. Esto significa entonces volver a nacer espiritualmente. Por eso que Nicodemo entendió mal cuando dijo entonces, tendré que meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Eso entendió Nicodemo y Jesús le dijo, no. Nacer de nuevo significa nacer desde lo alto, que el paso inicial lo va a hacer Dios a través de su Santo Espíritu y de su palabra. Entonces Nicodemo entendió, entonces hermano, piense por un momento, este gran maestro, este gran fariseo, parte del Sanedrín, entiende mal el nuevo nacimiento, cuanto más hoy día tenemos tantas congregaciones donde hay muchas personas que dicen ser salvos equivocadamente. Por eso es que cuando nosotros presentemos el Evangelio a las personas debemos de ser lo más claro posible al respecto. Cerciorarnos después. No basta tan solo que una persona diga yo soy salvo y con eso ya es nuestro hermano. Tenemos que tener la certeza de poder decirle a esas personas, sí, perfecto, te vamos a enseñar ahora la palabra del Señor, te vamos a educar, te vamos a discipular y vamos a ir viendo los pasos que vas dando con el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy día, por eso que las congregaciones sufren, porque muchas personas no son salvos y le va a pasar lo mismo que a los hermanos en Corinto. Ellos fueron salvados y creyeron que podían seguir con su misma condición de vida cuando estaban en el mundo. Por eso que el capítulo 5 de Primera de los Corintios, cuando habla de cierto, creo que nuestro hermano Guido tocó ese tema de este joven que había nacido nuevo y que cayó en pecado y se tuvo relaciones sexuales con su madrastra, la iglesia, Pablo le dice a la iglesia, este pecado aún ni aún se nombra o aún ni se hace entre los gentiles. Y se está haciendo en la iglesia. Entonces, con esto Pablo quería decir que en la iglesia debe existir la santidad. Nicodemo pensó que la frase literalmente significaba nacer de nuevo, pero como aclara Juan, no es eso. No es eso. Y por un momento, hermano, le voy a dar 3 puntos, si quiere anotarlo, no están en el Power, pero le voy a dar 3 puntos a lo que significa, ¿cierto? La mala interpretación de nacer de nuevo. Los que no hayan nacido de arriba, como dice el texto original, no pueden llamar a Jesucristo su Señor. No lo pueden llamar. No pueden hacerlo. Es imposible. Alguien que no haya nacido de nuevo o que no haya nacido de lo alto, le puede decir a Jesús, tú eres mi Señor, le puede decir a Dios, tú eres mi Padre, y menos pensar que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Le voy a dar a lo menos 3 ejemplos de hombres que en un principio no se dirigieron a Jesucristo como Señor al respecto. Y usted podrá notar ahí esa mala interpretación que aquellos que no nacen de nuevo no pueden decirle a Jesús, tú eres mi Señor. Primero, recuerde capítulo 3 de Juan, que lo estamos viendo, uno de ellos es Nicodemo. En Juan capítulo 3, versículo 2, Nicodemo vea cómo se dirige al Señor y se dirige como rabí. Así le dice, como rabí. Ni siquiera le dice tú eres mi Señor o tú eres el Rey de Israel. Vea lo que dice ahí, ¿cierto? En Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche, es decir, Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
La palabra rabí es una palabra aramea que significa maestro. Así le dijo, tú eres el maestro. Hay otro ejemplo también, Judas, el traidor. Al tener a Jesús al frente, estoy leyendo ahí en Mateo 26, 49. Si me acompañan ahí a Mateo 26, 49. Judas el traidor tenía a Jesús al frente al respecto, y vea el capítulo 26, ¿cierto? Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. El término salve que aparece ahí se usa en dos áreas, al menos en la antigüedad. Primero era como una salutación, saludarlo. Eso es lo que hizo el ángel en el capítulo 1 de Lucas, capítulo 1, versículo 28, ¿cierto? Cuando el ángel saluda a María. Y el otro, la otra acepción que se usa esta palabra salve, se usa como burla. Y esa burla fue dada a Jesús cuando los soldados se burlaban de Jesús, cuando lo tenían con su traje, se lo sacaban, le pusieron, ¿cierto?, una corona de espinas y le decía, salve, ¿cierto?, rey de los judíos. Ahí en Mateo 26, 49 también, al respecto. Y también ahí en Mateo 27, versículo 29, está este concepto, donde dice, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo, salve el rey de los judíos. Entonces Judas, el traidor, cuando ve al maestro, le dice, maestro, te saludo. Y eso le dice. No le dice Señor. Porque esa palabra Señor, cuando la aplicamos los creyentes, le estamos diciendo al Señor, tú eres nuestro amo, nuestro soberano, y tú mandas y diriges mi vida. No dijo Kyuros, dijo Rabí. Así le dijo el traidor. Otro ejemplo también, ahí en Mateo capítulo 20, si me ayudan ahí, o van ustedes ahí, capítulo 20, versículo 13, este mismo Judas también, ¿cierto? Tiene otro diálogo con el Señor al respecto. Capítulo 20, versículo 13. Vea lo que ahí aparece la palabra amigo. Jesús también usa esta palabra con Judas. De ahí vamos a ir al texto. Pero vamos a ver este primero. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Recuerdan ustedes esto cuando el hombre llegó tarde y trabajó, cierto, poco? Y el hombre que había llegado temprano trabajó por un denario y después reclamaron que el Señor había sido injusto, este señor el dueño. Ahora en el capítulo 22, en el versículo 12, viene también este texto que necesito que lo leamos al respecto con la palabra amigo. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Cuando Jesús ve al traidor acercarse ahí en el monte de Getsemaní, Jesús le dice a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Así le dice Jesús a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Ni siquiera le dice el nombre, le dice amigo. Ahora esta palabra amigo en aquel entonces tiene varios significados. Tiene un significado de compañero, de socio, pero también en la boca de Jesús tiene un término bondadoso para dirigirse a alguien. Un término muy cariñoso, no un término de reproche, sino un término muy cariñoso. Ve entonces ahora una mala interpretación del nuevo nacimiento. Muchas personas podrán entonces pensar que son salvados, pero sus conductas, sus vidas, sus frutos están diciendo otra cosa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser serios en este nuevo nacimiento. Los que hemos nacido, como dije anteriormente, los que hemos nacido de nuevos, le podremos decir al Señor, tú eres nuestro Señor, y tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre.
Entonces ahora podemos pensar que lo que hemos nacido de nuevo, podemos entonces decir, podemos ser miembros de una congregación, podemos entonces llamarnos hermanos al respecto. Ahora quiero explicarle, hermanos, por un momento, qué significa el tema del nuevo nacimiento, qué es el nuevo nacimiento para poder ir comprendiéndolo un poco. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Bueno, se refiere primeramente a la obra de gracia hecha por Dios en el corazón del pecador arrepentido, cuando él, el pecador, cree que en Cristo como su Salvador y se le otorga la vida espiritual. Así podemos tal vez decir en qué o qué es el nuevo nacimiento. Vuelvo a repetir, se refiere a la obra de gracia hecha por Dios en el corazón, no en los ojos, no en los pies, no en el cerebro, en el corazón del pecador arrepentido, cuando este pecador cree en Cristo como su Salvador y se le otorga la vida espiritual o la vida nueva espiritual. O también se expresa de la siguiente manera: es el acto por el cual Dios da vida eterna a quien cree en Cristo, viendo Él, es decir, viendo Dios la paupérrima condición en la que nos hallábamos. Recuerda Efesios capítulo 2. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él nos dio vida. Y después dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, versículo 2 del capítulo 2 de Efesios, siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora el versículo 4 aplica esta siguiente frase: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, ¿cierto? Juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él vea por favor, nos resucitó. Pero si estábamos vivos, ¿a qué se está refiriendo Pablo con este tema de nos resucitó? Se está refiriendo que nos hizo nacer desde arriba. Hermanos, el nuevo nacimiento viene desde arriba. No viene por las obras que nosotros hagamos o cómo nos comportemos delante del Creador. El nuevo nacimiento viene desde arriba. Y dice el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y después usted ya puede ver el demás texto. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. O un regalo, un carisma de Dios. Y esta salvación no se emplea por obras para que nadie se pueda inflar. Y después viene el último versículo 10, porque somos un poema, una hechura, una confección perfecta de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vea entonces cómo aplica el apóstol Pablo el nuevo nacimiento, que otorga el nuevo nacimiento pensar que somos salvos por gracia de Dios. Por eso, entonces, hermanos, cuando pensamos en el nuevo nacimiento, pensamos en algo maravilloso de parte de Dios. Me imagino el gozo de una mujer al dar a luz a un hijo. Entonces me pregunto, ¿cómo será el gozo en el cielo cuando un pecador reconoce que es incapaz de salvarse e incapaz de llegar a Dios ni siquiera un milímetro y que necesita ser justificado por Jesucristo? Entonces, al pensar en esto, digo, ¿cómo podemos entonces, los que hemos recibido el nuevo nacimiento, quedarnos estáticos, pasivos, al conocer todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas? No nos podemos entonces quedar sentados y no proclamar, como dice Pedro, las maravillas de aquel que nos llamó desde las tinieblas hacia su luz resplandeciente. Entonces, hermano, nos debe llevar a pensar esto, en la segunda parte de este texto, que el nuevo nacimiento es el acto por el cual Dios
nos da vida eterna. Eso es lo que hace. Bueno, quiero pensar algo ahora más. La expresión, y aquí quiero aclarar algo, ¿cierto? Porque a partir de ahora en adelante no voy a usar más la palabra nuevo nacimiento. Ahora se lo explico, ¿no? La expresión nuevo nacimiento no se encuentra en la Biblia. No está. Pero está basada, sí, en las declaraciones que se encuentra ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿cierto? Donde Juan habla sobre que los que creyeron, ¿cierto? Fueron hechos hijos de Dios. También en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, donde ahora dice que somos hijos de Dios, y otros textos más. La palabra que debiera usarse para nuevo nacimiento es la palabra regeneración. Esa es la palabra que se ocupa para ver el acto de misericordia de Dios sobre un hombre o una mujer pecadora que va derecho a estar una eternidad lejos de Dios. Por lo tanto, Dios le alcanza con su misericordia, le abraza con su Santo Espíritu, le coloca en su corazón el Evangelio, le abre los ojos de su corazón para que pueda comprender el Evangelio y pueda, evidentemente, esa persona reconocer que Jesús va a ser su Salvador y que Jesús puede borrar sus pecados con la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora la palabra regeneración es la que debemos de ocupar. Esta palabra regeneración viene del latín, que significa regeneratus, y que esta palabra también significa hecho de nuevo o nacido de nuevo, y que esta palabra regeneración aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una aparece ahí en el libro de Mateo, capítulo 19, que no lo voy a tocar ahora, capítulo 19, versículo 28, donde Jesús está hablando de hacer nuevas las cosas, el cielo y la tierra, en la era milenial, ¿cierto? Y también quiero que me acompañen ahí al libro de Tito, que es la que me interesa, porque ahí Tito va a usar esta palabra regeneración, o que es la que queremos ver al respecto. Entonces, esta última cita se refiere al nacimiento espiritual personal del creyente. Somos regenerados por Dios. Vamos allá a Tito, capítulo 3, versículo 5. Si ya llegó, ahí le voy a leer el texto. Dice, hablando de Dios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así de simple. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6 también, si es bueno leerlo, el cual derramó, ¿cierto? Cuando dice el cual derramó se está refiriendo al Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Note esta riqueza, hermanos, de Tito cuando está escribiendo. Ahora, si usted puede revisar este versículo 5 y versículo 6, pero por favor vea el versículo 3 y el versículo 4, que son también de extrema confianza. Voy a apurar el paso. Porque nosotros también leímos ahí en Efesios capítulo 2 todos los verbos que estaban en tiempo pasado, el cual éramos, el cual anduvimos, el cual hacíamos. Pablo está diciendo que todas esas cosas malas que él hacía antes de recibir la gracia salvadora de Dios, estaba en tiempo pasado. Pero ahora Pablo, ¿cierto?, le está diciendo a Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo primero insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Note ahora el contraste, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, entonces, me gusta el versículo 5, entonces nos salvó, es decir, nos dio vida nueva, nos regeneró. Lo que era viejo, ahora lo transforma en una cosa nueva. Qué impresionante, hermano, esto.
Eso es el nuevo nacimiento que hace Dios en los corazones. Quiero leerle algo. Samuel Pérez Millo es un comentarista muy conocido y le copié este comentario que él hace de Tito 3:5 y dice: como suprema expresión de amor, el apóstol presenta la obra de salvación que se establece en el versículo anterior, del versículo 5, en la manifestación de la bondad y del amor divino hacia todos los hombres. No se trata de una simple declaración de amor de Dios hacia nosotros, sino de la expresión en una obra concreta que es la salvación y regeneración de los pecadores que creen. Hermano, no basta llevándolo al matrimonio, decirle a nuestras esposas te amamos o que las esposas nos digan a nosotros te amamos. No basta decir eso. Lo que viene después es cómo lo vamos a demostrar. El esposo o la esposa que se maltratan mutuamente, después no le dicen, oh, sabes que te amo. Pero sí, ¿cómo me vas a amar si me castigas o me pegas o me agredes? Si me insultas con groserías, ¿cómo me puedes decir que me amas? ¿Cómo nosotros, siendo hijos de Dios, abusamos del pecado, le podemos decir a Dios, Dios te amamos? Entonces, por eso ¿qué es el nuevo nacimiento? Se refiere a la obra de gracia hecha por Dios. Y aquí ahora, ¿cierto? Quiero, por favor, meterme en otro punto. Quiero darle 3 puntos que no están tampoco ahí, no sé si están o no, déjenme ver. Sí, el resultado de la regeneración. Recuerde, vamos a usar esta palabra, regeneración, ahora en adelante. Ya habíamos usado nuevo nacimiento, pero ahora usemos técnicamente esta palabra, regeneración, ¿cierto? Bueno, primero voy a dar 3 puntos. ¿Cuál es el resultado de una persona regenerada? El creyente viene a ser parte o miembro de la familia de Dios. Eso dice 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23. Se lo voy a leer porque me interesa ver esto. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Efesios capítulo 2, versículo 19 también habla este tema de la familia. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, entonces, el resultado de la regeneración me va a permitir entonces ser parte de una familia tan grande y de un solo padre. Entonces eso nos da alegría, poder decir soy parte de la iglesia, soy parte, y a todos los que son parte les tengo que llamar mis hermanos. Pero también este conjunto de personas regeneradas tienen una capacidad y un deseo de agradar a su Padre celestial. Según de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, habla de este tema. Si me acompañan ahí. Capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno, vea lo que dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha sido regenerado. Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cuáles son las cosas viejas? Bueno, las que decía Pablo tanto en Tito como las que decía ahí en Efesios. Rebeldes, ¿cierto? Idólatras y tantas otras cosas más. Entonces esas cosas viejas pasaron y ahora dice Pablo, aquí todas son hechas nuevas. Después ve el versículo 18. Y todo esto proviene ¿de dónde? Desde arriba. Desde arriba. Recuerda una cosa, no sé si le llama la atención, hermanos, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó por la mitad, pero curiosamente el velo se rasgó desde arriba hacia abajo, dando como simbolismo, y un precioso simbolismo, que ahora ya ese velo ya no dividía, ¿cierto? Ese lugar santísimo ya no dividía
a los regenerados para ir, o ya no era de una casta exclusiva de poder ir y adorar a Dios y presentarse con sacrificios vivos, agradables, como dice Romanos 12, o con ofrendas delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, el primer resultado de la regeneración es que somos parte de una familia y que esta familia se va a esforzar y además, por favor, ahí yo usé dos palabras, que tiene la capacidad, evidentemente, todos los nacidos de nuevos o todos los regenerados tienen la capacidad, tienen las herramientas para poder agradar a Dios que nos llamó por Padre. ¿Y cuáles son estas herramientas? Primero, su Santo Espíritu. Segundo, como dice más adelante, las Escrituras, la oración. Tenemos la contención entre los creyentes, poder ayudarnos. El segundo resultado de la regeneración es el sellado con el Espíritu Santo. Eso está diciendo Pablo. Dice ahí en Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, que es un texto muy, muy bueno de poder verlo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, tiempo pasado, sellados. En el capítulo 4 también de Efesios, vea por favor, si usted puede anotar ahí los tiempos pasados con el cual Pablo habla de este hecho. En el 4:30 de Efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la, ¿cierto?, de la redención. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, también Pablo habla de este nuevo nacimiento o de esta regeneración al respecto. En el 1:20, creo que es 1:20, ¿no? Perdón, 1:22. Porque los judíos piden, no, creo que me equivoqué, ¿no? Ah, es segunda, perdón. Ahí sí, 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, ahí yo expliqué algo, entre paréntesis, la palabra arras significa promesa o parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. Entonces eso es lo que tenemos que entender entonces, que el resultado de la regeneración, soy parte de una familia y voy a tener la capacidad de poder tener un deseo ferviente de agradar a Dios, mi Padre, a través de la Escritura. Segundo, voy a ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y tercero, el creyente tiene la posibilidad de ser llenado continuamente y las veces que éste desee del Espíritu Santo. Efesios 5 es un texto que nosotros ocupamos mucho para este tema. Capítulo 5, versículo 18, ahí hay un contraste, ¿no? Y aquí donde quiero hacer algunas notas exegéticas al respecto. Bueno, me faltaron algunas cosas, pero por amor al tiempo quiero explicarla. El creyente tiene la posibilidad de ser llenado continuamente y las veces que es decir, que el creyente desee ser llenado del Espíritu Santo al respecto. Pablo dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Algunas notas que quiero, por favor, decirle al respecto cuando habla del verbo sed, llenos al respecto. El verbo, cuando habla de ser llenos, está en un modo imperativo, en un modo mandante. Es un mandato. Pablo está diciendo que los creyentes deben ser llenos del Espíritu Santo. No es un consejo, no es una solicitud amable, sino que es una orden. Todo hombre, mujer que ha sido regenerada tiene que ser lleno, buscar la llenura del Espíritu Santo. Dos, el verbo ser lleno, ser,
está en una voz pasiva. Esto significa entonces que ni más ni menos que no somos nosotros, ¿cierto?, los que nos llenamos a nosotros mismos del Espíritu Santo. Esto no es que yo vaya, ¿cierto?, y lo haga con mis recursos. La llenura del Espíritu Santo es que nos tenemos que dejar de llenar del Espíritu Santo. Es decir, no nos llenamos a nosotros mismos, sino que tenemos que dejarnos llenar, que es muy diferente, del Espíritu Santo. Ahora, al ser el Espíritu Santo una persona, no está en nosotros tomar poco o tomar mucho, sino dejar que el Espíritu Santo tome o tome poco de nosotros o tome mucho. No sé si se entiende eso. Es decir, es el Espíritu Santo, de acuerdo a nuestra santidad, que nos va a usar o nos va a llenar o va a tomar de nosotros. Si estamos viviendo vidas en pecado, va a tomar muy poco de nosotros. Nos va a usar muy poco en su obra. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a tomar mucho de nosotros al respecto. Pero eso entonces va a depender de nosotros, de cómo vivamos vidas que indiquen que somos regenerados de parte de Dios. Por eso vuelvo a insistir, no está en nosotros el tomar poco o mucho del Espíritu Santo, sino dejar que el Espíritu Santo tome o poco o mucho de nosotros. Lo explico de otra manera. Tomará poco cuando no nos dejamos invadir de su poder. Entonces el Espíritu Santo no va a tomar mucho de nosotros. O tomará mucho, cuando, como dice Pablo allá en Primera a los Tesalonicenses, creo, lo dice en el capítulo 5, versículo 19, cuando dicen que no apaguemos al Espíritu Santo o al Espíritu de su gracia. Entonces, apagar al Espíritu Santo significa entonces que cuando lo apagamos o cuando lo dejamos sin efecto en nuestras vidas para que nos use, entonces el Espíritu Santo va a tomar muy poco de nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo toma mucho de nosotros, seríamos creyentes tremendamente fuertes en la obra del Señor. Ahora, toma mucho cuando amorosamente nos dejamos llevar libremente por Él, avanzando en dos áreas. Primero, avanzando espiritualmente y avanzando en madurez. Cuando el creyente avanza espiritualmente y en madurez, evidentemente el Espíritu Santo va a tomar mucho de ese creyente. Pero como dice Hebreos, cuando un creyente es tardo para oír, no lee las escrituras, no ora, no vive en santidad, no se esfuerza por convivir en una familia en el cual nos estaremos esforzando por llevar la unidad, como dice Pablo ahí en el capítulo 4 de Efesios, entonces vamos a tener problemas con ser llenos del Espíritu Santo. Entonces eso es el resultado de la regeneración al respecto. Pablo está diciendo entonces que los creyentes cuando son llenos del Espíritu Santo, entonces eso es un buen indicio que hay un buen resultado de la regeneración hecha por Dios. Es increíble esto, hermanos, cómo se va aplicando a la vida de nosotros. Son las 12:16. No sé si alguien tiene alguna pregunta o sigo y a la tarde se generarán las preguntas, no lo sé, pero si alguien está atrapado ahí en su corazón de hacer alguna, yo le ruego que se desmutee antes de tomar el punto número 3, cuando vamos a tocar ahora el tema de Romanos capítulo 6, precioso texto. ¿No? Bueno, como dijo Orlando, están un poco tímidos, pero sigamos al respecto. Las muestras bíblicas del nuevo nacimiento o de la regeneración. Bueno, yo dije que no iba a ocupar más la palabra nuevo nacimiento, pero bueno, ahí ya se me pasó ese tema. Como individuos, hermanos receptores de la gracia soberana de Dios, no podemos ser pasivos frente a tan grande bondad de Dios hacia nosotros. Imagine por un momento eso. El Padre nos ha dado los medios suficientes para poder, primero, serle fiel y segundo, vivir en santidad. Ese es el propósito cuando Pablo le escribía a los hermanos en Tesalónica, capítulo 4, versículo 3. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Vuestra santificación.
¿Cómo comienza la santificación? La segunda parte del texto, que os apartéis de fornicación o de cualquier otro pecado que vaya a invadir la santificación o la santidad del creyente. Entonces, por eso es tan vital el tema de la santificación progresiva. Porque el creyente, cuando practicamos la santificación progresiva, el Espíritu Santo entonces va a tomar mucho de nosotros, va a tomar el control completo. Pero cuando no se lo permitimos, vamos a vivir vidas, la verdad, paupérrimas frente al Señor y frente a otros. Notar algo, hermanos, para que no se confundan, ya lo he explicado otras veces, creo que también Guido, me parece que lo explicó, no me acuerdo, alguien lo explicó. El sellado o el bautismo del Espíritu Santo solo ocurre una sola vez en la vida, solo una vez. Pero la llenura del Espíritu Santo va a ocurrir muchas veces y las veces que el creyente esté dispuesto a hacerlo. En cambio, el sello del Espíritu Santo solo se hace una sola vez cuando la misericordia de Dios, como lo ha dicho Pablo, tanto a Tito como ahí en Éfeso, viene cuando hemos oído el Evangelio, ¿cierto? Etcétera, etcétera, y hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y podemos reconocer que somos pecadores y que también la sangre de Jesucristo puede limpiarnos y que Jesucristo puede hacer la obra maravillosa de justificarnos, como dice Romanos 5, frente a Dios. Eso es maravilloso. Entonces, ¿cuál es entonces ahora la tarea para estos regenerados de la Biblia? Es que la voluntad de Dios, que todos los hombres y mujeres que han puesto las manos en el arado y le han dicho al Señor, vamos, deben de vivir la santificación. Así de simple. Romanos 6 nos va a proporcionar un detalle ordenado de las muestras bíblicas que debe llevar todo individuo que ha sido regenerado o ha sido cambiado desde arriba hacia abajo. Por eso, Pablo, hermanos, vayan por favor ahí a Romanos capítulo 6. Pablo acá comienza con una pregunta muy interesante. ¿Y cuál es esta pregunta? Y vea también que ahí está en la pantalla, ¿no? La pregunta la puse en 3 versiones diferentes, en la NBI, la Beson y la Biblia de las Américas. Y la parte inferior, o la parte de abajo, es la respuesta a esa pregunta que Pablo le está generando a los hermanos ahí en Roma. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a leer primero la Reina Valera, que es la que tenemos nosotros, y después vamos a ir a la pantalla. ¿Qué es lo que dice la Reina Valera con respecto a esta pregunta? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la pregunta que Pablo hace a estos hombres y mujeres que son o han sido cambiados o regenerados. La NBI hace esta pregunta y dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y nótela ahí, el concepto persistir. La traducción Beson dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la Biblia de las Américas dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Vaya la Reina Valera ahora, por favor, a sus Biblias y vea el versículo 2. ¿Cómo responde Pablo en nuestra versión? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso está diciendo Pablo. ¿Cómo viviremos aún en él? Ve lo que dice la NBI. De ninguna manera. Esta de ninguna manera está respondiendo a la pregunta, ¿no? que hizo arriba. Nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Beson dice, no, por cierto, nosotros que morimos al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Y la LDA dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso está diciendo el tema, de ninguna manera, absolutamente nada. Hermanos, 23 versículos
que son fenomenales. Yo, la verdad, oraba al Señor y decía, Señor, ¿cómo hablo de esta regeneración? Que haya todo, que esté junto. Bueno, leyendo, ahí encontré este capítulo 6 al respecto. Este capítulo no está en su apunte, así que si usted desea anotarlo, les voy a dar algunos tips ahí que son bastante interesantes para entender el tema del pecado y de la regeneración al respecto. Cuando uno lee el capítulo 5 de Romanos, habla de los beneficios de la justicia. Y el capítulo 5 comienza, ¿cierto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después sigue hablando Pablo a los hermanos en Roma y les va diciendo todo este tema, ¿cierto? Del pecado, las consecuencias del pecado, etcétera, etcétera. Entonces ahora Pablo toma el capítulo 6 haciendo esta pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Vamos a persistir en el pecado? Ahora, en este capítulo hay tres conceptos principales que hay que poner mucha atención. Uno, el concepto de pecado. En el capítulo 6, el concepto de pecado aparece 16 veces en sus diferentes formas de poder leerlo, o en su diferente forma de conjugación. Y usted la puede ver: muerte, muertos, murió, etcétera, etcétera. 16 veces aparece este concepto muerte en estos 23 versículos del capítulo 6. El segundo concepto que se marca mucho en Romanos 6 es, perdón, me equivoqué. El concepto pecado aparece 16 veces, eso es. La palabra muerte aparece en sus diferentes conjugaciones 15 veces. Pecado, muerte. Y por último, aparece otro concepto importante, que es la palabra resurrección, que también aparece muchas veces. Ahora, hermanos, ¿cómo, ahora bien, con todo esto, cierto, que el concepto pecado aparece 16 veces? La palabra muerte aparece, cierto, en sus diferentes formas de conjugación 15 veces. Y la palabra resurrección, entonces esto ya no está hablando de algo. ¿Por qué Pablo tanto ocupa la palabra muerte, resurrección, pecado? Porque parte con la pregunta que está haciendo Pablo en el versículo 1. ¿Qué vamos a decir a esto? ¿Vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde? En el fondo, ¿sabe lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, bueno, como somos salvos, entonces pequemos deliberadamente, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por lo tanto, no nos importa entonces pecar, porque salvo siempre salvo, y entonces démosle rienda suelta a nuestros pecados. Y Pablo dice, ¿qué vamos a decir a esto? ¿Qué vamos a decir? Ahora bien, ¿cómo ordenar el capítulo 6? La secuencia de pensamiento que aplica Pablo en este capítulo. Bueno, lo aplica de una manera muy hermosa y yo lo traté de ordenar de esta manera y lo ordené en 4 pasos. Cómo ordenar este pensamiento, cómo ordenar estos 23 versículos para poder leerlo, entenderlo mejor. Ahora anótelo si quiere usted. Y son 4 puntos. Primero Pablo habla en estos 23 versículos, el primer punto habla de la santidad. Cuando hay muerte, cuando hay pecado, en forma inmediata tiene que aparecer la santidad. Primero la santidad. Luego, Pablo está indicando a los creyentes de vivir una vida nueva en Cristo, a través de la resurrección. Luego, el tercer punto, Pablo le está diciendo a los hermanos, mueran al pecado. Mueran. Ese es nuestro trabajo, los que hemos sido regenerados, ese es nuestro trabajo diario de morir al pecado. Porque cuando morimos al pecado, entonces se hace abundante la gracia. Entonces el Espíritu Santo toma mucho de nosotros y nos hace útiles para su obra. Y el punto número 4, Pablo le está diciendo a los creyentes ahí en Roma, vivan para Dios. 4 puntos, de nuevo. La santidad, vivir una vida nueva, abundante. Morir al pecado constantemente y vivir para Dios. Todo el capítulo 6 de Romanos gira en base a preguntas retóricas que el mismo Pablo responderá.
Pablo ya hizo una pregunta en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues vamos a decir a esto? ¿Vamos a permanecer en el pecado? Para que digamos, bueno, Dios nos perdona. Como dice la carta a los Hebreos, que es cosa muy delicada pecar después de conocer la verdad. Es muy delicado. Entonces, hermanos, Pablo está diciendo que repite 16 veces pecado, 15 veces la palabra muerte, habla de resurrección, habla de santidad, habla de vivir una vida nueva, habla de morir el pecado y habla de vivir para Dios. ¿Esto no le dice a usted entonces que esas son las muestras claras de un hombre o una mujer que ha sido regenerado? Evidente, hermanos, Pablo no está diciendo que nosotros no vamos a pecar. Pablo lo que está diciendo es el abuso al pecado. ¿Qué concluiremos? Dice la NBI, ¿vamos a persistir en el pecado? Yo puedo entender que todos los creyentes caigamos en pecado. Evidentemente estamos en un mundo. Lo que Pablo ahora va a explicarnos es que no podemos permanecer en ese pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo ahora. Y esas son las muestras claras de la regeneración. Voy a mostrarle un cuadrito ahora de 2 preguntas. Y es donde vamos a ir analizando un poco este tema de la muerte, de la resurrección, del pecado, de vivir para Dios, de morir el pecado y de vivir en santidad. Hermanos, capítulo 6 es para dejarnos totalmente anonadados con todo este tema. Bueno, vuelvo a decir que yo no soy muy bueno y nuevamente me quiero excusar, no soy muy bueno para estos dibujos, nada, soy muy simple, muy básico, pero con esto básico quisiera poder enseñarles este plano que logré usar ahí al respecto. No sé si me quedó muy bien o no, pero eh, lo voy a ir, creo que... me fui un poco. Ahí sí. Ah, ahí sí. Ahí está. Lo voy a sacar porque tiene otras partecitas para abajo. Entonces por eso que ahí sí, dedos, son un poco dedos torpes al respecto. Bueno, ahí sí. La primera pregunta, si usted ahí yo lo voy a ayudar con el cursor, este cuadrito que hice ayer, lo hice en 4 partes. Primero, hay acá arriba, si usted me sigue con el cursor, hay las preguntas, está la respuesta, está el argumento que usa Pablo, y ahí vamos a ver algunos puntos extras con respecto a esta pregunta que Pablo va a mencionar ahí en el capítulo 6 de Romanos. Bueno, la pregunta que ya la habíamos analizado algo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Esa es la respuesta. No, no podemos. No podemos vivir en el pecado. Podemos caer en pecado, pero no podemos vivir en el pecado. Debemos apartarnos, como dice Pablo, los jóvenes, huyan de las fornicaciones, jóvenes, huyan de las fornicaciones, huyan del pecado, no le hagan frente. No le hagan frente. ¿Cómo se le ocurre hacerle frente al pecado? Huyan del pecado. Dios nos ha dado las herramientas claras ahí en Efesios, nos ha dado las herramientas claras con las muestras ahí en Gálatas del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, etc. Y también nos ha dado en Efesios la armadura para poder resistir en el día malo estos dardos de fuego que nos manda Satanás, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, esos son los elementos. Pablo está diciendo entonces, hermanos regenerados, les hago una pregunta. Eso está diciendo Pablo. Y nos hace la pregunta al bosque. ¿Cómo vamos a responder a esto? ¿Vamos a permanecer en el pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Cuál es el argumento? Versículo 3 al versículo 14. Ahí están los argumentos que Pablo le va a decir a los hermanos que no podemos vivir o no podemos permanecer en el pecado. ¿Cuál es el argumento principal? Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Entonces ahí en los puntos extras, ahí le anoté varias cosas que explica del versículo 3 al versículo 14. Primero, Pablo está diciendo, ¿por qué no debemos de vivir en el pecado? Porque hemos sido bautizados en Cristo, versículo 3. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y está hablando del bautismo del Espíritu Santo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, y ahí es el segundo punto, andemos en vida nueva. Recuerda el punto anterior, vivir en santidad, vivir para Dios, morir para el pecado. Pablo está diciendo entonces que el propósito del bautismo del Espíritu Santo es vivir en vida nueva. ¿Y cómo entonces graficamos esa vida nueva a través del bautismo en agua? Decimos públicamente que hemos muerto para ellos y queremos vivir para Cristo, pero eso ya se vio con el sello del Espíritu Santo, exceden en el lavamiento, la regeneración completa del creyente cuando ha comprendido el Evangelio. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado? No. ¿Por qué? ¿Por qué no, Pablo? Porque ustedes han sido bautizados en Cristo. Porque además el bautismo en el Espíritu Santo nos permite andar en vida nueva. ¿Qué más, Pablo? Bueno, el viejo hombre fue crucificado. ¿Pero para qué fue crucificado? Versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ojo con esto, lo voy a explicar luego. A fin de que no sirvamos más al pecado. Esta palabra que el versículo 6, este concepto de destruido, cámbiela porque no es el concepto apropiado ahí. La palabra destruido debe de cambiarse por dejar inmóvil o desactivar. Eso significa. No es que se destruya el cuerpo, imposible. Sino que está diciendo, y lo vamos a leer ahora con estas palabras que le voy a decir, tanto dejar inmóvil o desactivar. Dice así, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea inmóvil, lo tengamos restringido, porque Pablo decía, lo que yo quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, eso, hermano, es colocar nuestro corazón, nuestras intenciones delante de Dios para no darle rienda suelta al pecado. Eso está diciendo. Antes de continuar, hay una regeneración también que me gusta mucho en el Viejo Testamento. Si quieren lo buscan ahí o lo anotan, yo se lo voy a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, versículo 24, 25 y 26. Ezequiel, Ezequiel 36, 24, 25 y 26. Ezequiel dice lo siguiente en el 36, 24, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Note ahora el 26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Regeneración. Y usa el agua, etcétera, como Pablo lo va a explicar más adelante. Qué maravilloso, hermanos, es el comprender estos elementos de la regeneración. Por eso que ahora Pablo está diciendo, sabiendo esto, ¿qué tenemos que saber? Que nuestro viejo, eso es lo que quiere colocar Pablo en los corazones de los regenerados. Debemos de saber esto, hermano. ¿Qué tenemos que saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuál es el motivo? Bueno, ahí está. A fin de no servir nunca más al pecado. Esta palabra servir significa ser esclavo del pecado. Eso significa. Bueno, el otro punto, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sí, morí. Yo morí para el pecado, pero morí para Dios. El versículo 11 dice, muerto el pecado, pero vivos para Dios en Cristo, versículo 11. Así también vosotros considerados
muerto. Y recuerde, este verbo considerado, perdón, este concepto considerado está en presente. No está ni en pasado ni en futuro. Considera ahora, considérense, dice Pablo a los hermanos, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor, mire lo que dice, Señor, Kyuros, nuestro Señor nuestro. 2 puntos a tener cuidado con el pecado. Primero, Pablo dice en el versículo 12, que no reine el pecado. Y 2, que no le obedezcamos. Imagínense usted. 2 puntos a tener mucho cuidado con el pecado. Cuidado, que no reine y que no le obedezcamos. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La idea del versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La idea del versículo 13 es esta: no presentéis holocaustos al pecado usando vuestros miembros, sino haced holocaustos u ofrendas a Dios como instrumentos de equidad, de santidad, de justicia. El versículo 13 es importantísimo. Lo quiero leer de nuevo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Comparándolo, ¿cierto?, con Romanos 13. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. A Dios, vuestras ofrendas, mi vida, mi cuerpo, a Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Pedro lo va a explicar de otra manera en su primera, creo que en su primera carta a Pedro, capítulo 2, que la piedra angular es Cristo y nosotros como piedras debemos ser edificados en esta casa espiritual. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Si no haced holocaustos u ofrendas a Dios como instrumentos de justicia nosotros. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Liberados para siempre del señorío del pecado, versículo 14. ¿Cuál es la conclusión de la primera parte de esto? Entonces, ¿por qué vivir como si estuviéramos siendo esclavos del pecado? Eso dice el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la pregunta es, hermanos, para concluir esta primera parte, ¿por qué vivir como si estuviéramos siendo esclavos del pecado? Interesante, ¿no? Bueno, quiero avanzar con el segundo punto. Y aquí lo voy a tener que sacar acá. Por si no se lo voy a alcanzar otra vez. Ahí sí. Despacito para que no se vaya para el otro lado. Ahí sí. Ya. Ahí estamos. Me falta un poquito más, pero... ahí está. Ahí está completo. La segunda pregunta está en el versículo 15 de Romanos. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esa es la pregunta, aquí está, en la primera columna. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? Lo mismo, en ninguna manera. ¿Cuál es el argumento? No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pablo está diciendo, el creyente debe de decidir 2 cosas: o es esclavo del pecado o es esclavo de Dios. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, es el argumento. Ahora, ¿cuáles son los puntos extras? ¿Quién es vuestro Señor? Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La pregunta es, ¿quién es vuestro Señor? El versículo 17 al versículo 18 dice lo siguiente: el poder del pecado no impidió que Dios nos liberara de aquella esclavitud.
Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, recuerde lo que dice, ocupa el verbo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos, siervos de Dios o de justicia. La libertad en Cristo nos hizo ser siervos de justicia. Versículo 19-20. Hablo como humano porque porque vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20, porque cuando erais pasado esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Evidentemente, no conocíamos la justicia, por lo tanto no nos interesaba, pero ahora que somos parte de la justicia no nos debe interesar el pecado. Eso está explicando Pablo. ¿Qué ganancia, ahora Pablo está diciendo, qué ganancia usted y yo obtuvimos cuando éramos esclavos del pecado? Ve el versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Eso es lo que en el fondo podemos decir, me da vergüenza. Hacer, Pablo decía, ¿cuántas cosas hice sin el conocimiento, sin el temor de Dios? Perseguía a los creyentes, los metía en la cárcel, los arrastraba del pelo y los mandaba a matar. Y Pablo llegó a decir al final, lo hice por ignorancia. ¿Ve usted? Pablo no se alegraba de esas cosas. No se alegraba. Entonces, por un momento ahora piense en esto. ¿Cuál es la ganancia que tuvimos de todas aquellas cosas? Nada, absolutamente nada. Y voy ya terminando. Viene el otro punto, el fruto de la emancipación o de la libertad, ¿cierto? Ahí en el versículo 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una de las otras consecuencias que da la regeneración es la vida eterna. Yo tengo vida eterna. El fruto de la emancipación es siervos. Somos siervos o esclavos, doulos, aparece esa palabra en griego. Somos siervos de Dios. ¿Cuál es nuestro fruto diario? La santificación progresiva, amar al Señor, apartarme del pecado. ¿Y cuál es nuestra meta final? Versículo 22, la vida eterna. Y ahora quiero terminar con este versículo. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que tienen que pagar los seres humanos que no fueron regenerados. ¿Y cuál va a ser la paga? La muerte final, la separación eterna de Dios. Pero ¿cuál es el pago, el regalo de Dios en Cristo Jesús para los que han sido regenerados? Ve usted, la vida en su Hijo. Hermano, podría haber seguido mucho, ¿no? Pero ya abusé mucho de ustedes. Pero piensa ahora en lo que le estamos diciendo, cómo Pablo va a aplicar estas cosas en la vida de los creyentes. Yo pienso ahora cómo nos manda Dios amarle. Y esta es la conclusión, ¿no? Qué interesante sería que la iglesia completa comprendiera a profundidad este tema. Imagínense, hermanos, si comprendiéramos a cabalidad este tema, entonces tendríamos de qué gloriarnos en Cristo. Imagínense, gracias Señor por todo esto. Esto te lo has hecho tú, no lo he hecho yo. Y quiero terminar con un texto que está ahí basado en Juan, capítulo 5, versículo 17. Y Jesús respondió, o Jesús le respondió y dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo en la santificación? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo en vivir vidas que agraden a Dios? ¿Cuál va a ser nuestra labor ahora? Es dar frutos dignos de arrepentimiento para que la gente que nos vea en nosotros el carácter de Cristo, el amor de Cristo, vea en nosotros que somos salvados y que somos nuevas criaturas o que somos regenerados. Eso tiene que ver las personas en nosotros. Pero el no entender el nuevo nacimiento, hermanos, o no entender la regeneración, va a traernos muchos problemas. Yo espero que les haya ayudado este pequeño estudio. Quisiera haberlo ampliado mucho más, pero
por factor tiempo no lo pude hacer, pero estoy orando a Dios que una vez terminado Proverbios, quiero ver si puedo enseñar o Hebreos o enseñar Romanos. Cualquiera de las dos cartas me apasiona. ¿Oramos? Señor, ¿cómo no caer rendido a tus pies cuando tú nos has salvado, Señor, no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino, Padre, que tú nos salvaste por el puro afecto de tu amor, de tu misericordia? Señor, gracias por la regeneración hecha con tanta precisión en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por haber usado tu palabra para enseñarnos. Eres amoroso, Padre. Has tenido compasión de nosotros. Y te pido, Padre, que en esta hora tu iglesia amada, cada uno de nosotros podamos entender y podamos practicar las consecuencias de habernos encontrado contigo y las consecuencias de que tú que nos hayas llamado a ser parte de tu familia, Padre. Ayúdanos, Señor, a conducirnos dignamente con el llamamiento que tú nos has llamado. Señor, gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera y es precisa. Dejamos todo esto en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.